No quiero que, por ver el título, que voy a estar hablando de mí, ¿ok? Vamos a estar hablando de Cristo. Voy a estar hablando de mí también. Pero solo porque soy pastor, no individualmente. Vamos puestos de pie. Divino y eterno Padre Celestial, apreciamos, Señor, estos momentos que nos concedes de libertad para reunirnos en tu nombre y para estudiar tu palabra. Hay países donde esta libertad no existe para tus hijos. Te imploramos por ellos, Señor, que sigan congregándose, pero aunque sean escondidos, como lo hacían los cristianos en la antigüedad, que se congregaban en cuevas. Y cuida de ellos, Señor, también, y te doy gracias por la fe que ellos siguen fuertes creyendo en usted en medio de todo el riesgo. Dios, siguen fieles y siguen evangelizando. Y hay personas que los van a traicionar, te traicionaron a ti, los van a traicionar a ellos. Entonces te imploramos por ellos, pero pedimos, Señor, que nos visites de una manera muy especial en estos minutos que estaremos estudiando el capítulo 34 del libro de Ezequiel, y que tu Espíritu prepare nuestros corazones para hacer tierra fértil y que tu semilla crezca, florezca y dé gran fruto, Señor, porque no queremos ser solos oidores, queremos ser hacedores también en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Pueden sentarse. La verdad central de este estudio es Jesucristo, el buen pastor que se preocupa por sus ovejas. Y el versículo clave, Ezequiel, capítulo 34, verso 16. Si alguien me hace el favor de leerlo, si ya lo encontró. Yo buscaré la perdida y haré volver al perdido la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Todo eso Dios está prometiendo, como el buen pastor. Lo que espero conseguir con el estudio de hoy es que nosotros comprendamos que Cristo, nuestro buen pastor, es el ejemplo verdadero y perfecto para todo líder, incluyendo el esposo en la casa, la madre cuando el esposo no está, el mayordomo, presidente, gobernador, a un dictador. Dios establece toda autoridad, pero Cristo es la muestra para todos los que tenemos algo de liderazgo. Queremos saber cómo debemos de conducirnos. Aquí vamos a ver una descripción de cómo ser el líder donde quiera que Dios nos tiene. También es que aprendamos de esta lección a confiar en Jesús y confiar en Él como nuestro pastor de nuestra vida. Y como pastor usted no va a encontrar mejor pastor. No importa qué opine de mí, el buen pastor es Él. Amén. Y yo busco imitarlo, y en lo que yo lo imito, espero que ustedes imiten las cualidades que muestro bíblicas. Las que no son bíblicas, rechacen, dice, recibe lo bueno y rechaza lo malo. Pero en acuerdo a la palabra. Si yo no tengo nada que ver con soy mexicano, quéjese con Dios, porque Dios me hizo nacer en México, ¿ok? Y usted nació donde Dios quería, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes le dijeron a Dios, yo quiero nacer italiano, judío? Nadie, ni existíamos. También que aprendamos de aquí a demostrar la justicia de Cristo, no la justicia de gentes, sino la justicia que Cristo nos enseña en su palabra y nos enseña en su vida, y que nosotros no solamente conozcamos su justicia, pero también
nuestra vida sea un ejemplo de la justicia de Dios, que nuestro hablar, nuestras manos de obra, nuestras relaciones sean una clara, distinta imitación de Cristo, de la justicia de Cristo. Ahora quiero informarles que Dios responsabiliza a todo líder. Cada liderazgo trae responsabilidad. Y la responsabilidad es la gente que está bajo nuestra autoridad. Pero también responsabiliza a todos nosotros los que no somos pastores, o ustedes que no son pastores. Dios los hace responsables por otras ovejas. Aunque usted sea oveja, usted también es responsable por otra oveja. Debemos llamar al enemigo. Eso es para líderes y para ovejas. Y en esta lección Dios critica a los falsos pastores, falsos líderes de Israel, que están abusando de su posición. Muchas de las lecciones que yo he conseguido en mi vida, lo he conseguido, aunque lo crea o no, de malos pastores. He aprendido a no ser como ellos, a hacer lo contrario. Y aprender de los líderes malos. Porque, mire, todos hemos tenido líderes malos que han portado injustamente contra nosotros. ¿Y por qué hacemos lo mismo con otros? Si no nos gustó a nosotros, no les va a gustar a los otros también. Aprender de lo malo y aprender de lo bueno. Y lo bueno, pues no hay más bueno que Jesús. Y espero poder vamos a ver cómo Dios trata con estos pastores, estos líderes que abusaban de su posición de autoridad. Y créame, en los viajes que Dios me ha concedido, he visto pastores abusando de su grey. Que Dios tenga misericordia de ellos. En el Salmo 23 tenemos una descripción de un buen pastor. Si quieren leerlo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quiere decir que Él va a proveer todo lo que necesita. No quiere decir que nos va a proteger de todo lo que pueda venir contra nosotros, pero nos promete que va a estar con nosotros. No tenemos por qué temer, porque Él está con nosotros, aún en los valles de sombras de muertes. Las Escrituras también vamos a ser informados que Dios no tolera, los permitirá que sigan. Pero en cuestión de pastores, líderes que abusan y maltratan a las ovejas, tendrán que dar cuenta a Dios tarde o temprano. Le darán cuenta a Dios por su ser malos pastores, malos líderes aquí en la tierra, o quizás llegará el día que van a entrar al cielo y van a creer que fueron buenos pastores, pero Dios los va a juzgar en acuerdo a lo que ellos conocen de Dios y en acuerdo a lo que ellos conocen de la palabra. Y tengan entendido esto, porque muchas veces podemos llegar, porque yo cometí ese error de pensar que mi pastor estaba tomando mala decisión. Si hubiera vivido en los días de Moisés, militarmente, porque yo estuve en el ejército, Moisés fue uno de los peores generales, militarmente hablando. Lo condeno por sus actos, pero cuando leí la Biblia, Moisés estaba haciéndole caso a Dios. Y eso es una parte porque cuando empecé a leer el libro de Éxodo, dice, ¿quién en su mente cabal lleva millones de gente a una trampa? En primer lugar, había un camino más traficado a la costa del mar Mediterráneo. En lugar de llevarlos al desierto con millones de gente, ¿dónde va a encontrar suficiente agua en un desierto? ¿Dónde va a haber suficiente comida para tanta gente? Y los lleva al mar muerto que no pueden cruzar. Y luego montañas, y luego viene Faraón a espaldas, lo llevó a una trampa perfecta. Pero solo estaba haciendo lo que Dios le dijo. Hay que cuidar. A veces pastores toman decisiones que para usted
¿qué le pasa al pastor Garza? Pero si estoy haciendo caso a Dios, no se va a ver lógico. Padres, a veces tomamos decisiones que los hijos, una vez habíamos planeado una cosa y le dije a mis hijos, no vamos a poder. Y dije, ¿pero por qué? Dice, porque no podemos. Que usted, que quién sabe qué. Y que... Dice, no había dinero. Hubo una emergencia, se rompió el carro y teníamos que arreglar el carro y no iba a quedar dinero para viajar. Pero no les dije eso a ellos, o ellos no entienden. Por eso dice la palabra que vivimos, ¿por qué? Por fe. ¿Fe en quién? En Dios y en la autoridad que Dios establece. Pero vamos a ver aquí, a considerar los pastores malvados, que aquí van a ser descritos y van a ser juzgados, pero por Dios. Vamos también a considerar las ovejas malvadas, porque habrá pastores malos, pero también va a haber ovejas malas. Y luego vamos a estar considerando por último la descripción del buen pastor, para que nosotros aprendamos de él y hacer lo mejor que podemos hacer, según él, no nuestras ideas, no las ideas que el mundo enseña. Entonces vamos a considerar a los pastores malvados primero. ¿Y por qué son llamados malvados por Dios? El punto A, los pastores negligentes son condenados. Ezequiel capítulo 34, verso 1 al 9. Y escuche bien, lo voy a leer porque es largo. Y pero del verso 1 al 9, si ya lo encontraron en sus Biblias, acompáñenme con sus ojos, con su cerebro. Y yo lo voy a leer. Vino a mí palabra de Jehová al profeta Ezequiel, diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel. Profetiza, ya regresé. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Ellos se encargan de sí mismos y no se preocupan por el rebaño. ¿Y de quién es el rebaño? ¿De quién son ustedes? Y créame, yo tendré que dar cuenta a Dios cómo los pastoreo, cómo los apaciento. Pero estos pastores se apacentaban a sí mismos, no apacentaban a la iglesia. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No solamente era un mal negociante, porque si usted es pastor, dueño de ovejas, usted quiere que las ovejas se engorden, ¿no? Y usted cuida de ellas y los procura. ¿Para qué? Para que le dé más lana. Y la carnita. Pero estos eran mal negociantes. Abusaban, pero ¿por qué abusan de estas ovejas? ¿Por qué creen? Porque son malos pastores. Y solo piensan en sí mismos, no piensan en la oveja. ¿Cuántos de ustedes, si tuviera 100 ovejas, las cuidara? ¿Por qué? Porque me va a dar vivir bien. Pero porque las ovejas son de usted. Pero estas ovejas, ¿de quién son? Son de Dios, no son de ellos. ¿Me entiende? Una cosa es que sean de uno. ¿Quién quiere ser pobre? Y cometemos el error a veces de pensar, mi casa, mi carro. Y yo creía que todo era de Dios. No cometer el error de estos pastores. Están apacentando ovejas extrañas que no son de ellos, pero son de Dios y Dios los puso como pastores. Dios lo puso a usted como dueño de ese carro, como dueño de esa casa, a no cometer ese error. ¿Me están entendiendo?
Ok. Verso 4, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. No le interesaba. Hay padres que no les interesa a los hijos. ¿Y cómo los maltratan? Y lo decían, andan errantes por falta de pastor, estas pobres ovejas, y son presa de todas las ferias del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Nadie se interesó. Que Dios me reprenda si no hago eso. Por tanto, pastores, oír palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo. Sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oír palabra de Jehová. Oiga, una cosa es cuidar lo que es mío, soy responsable. Otra cosa es cuidar lo ajeno, que se confía a mí, y especialmente lo ajeno que le pertenece a Dios. Que Dios nos cuide, que no seamos irreverentes a Dios con lo que Dios nos da, pero no deja de ser de Dios. No van a gloriarnos, porque todo lo que se ve es temporal. Ok, los pastores negligentes son juzgados en el verso 10. Dice, así dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores. Oiga, yo prefiero que usted esté contra mí, porque usted me puede hacer daño físico, pero no me puede hacer daño espiritual y daño eterno. Pero Dios me hace daño eterno. Dice aquí, Dios está hablando, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Un día Dios va a demandar de las cosas que nos ha dado, de todo lo que nos has dado. Y va a decir, ¿qué hiciste? ¿Me glorificaste o te vanagloriaste? ¿Me entienden? Hay que cuidar. Dice, y les haré dejar de apacentar las ovejas, y ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Llegará un día que vamos a perder todo. ¿Cuántos de ustedes han visto un muerto lleno de dinero en el ataúd allí, lleno de trofeos y todo eso? ¿De qué sirve? Se van con ropa que lo vistieron. Alguien escogió la ropa porque ellos no. ¿Qué se llevan con ellos? Nada. Y estaba en situaciones donde los hijos están peleando por lo que dejaron los padres. Y tanto orgullo que tenemos con esas cosas, y se va a quedar a manos de otra gente. ¿Qué nos llevamos al cielo? Los hijos que ganamos para Cristo, la gente que ganamos para Cristo. Aprendamos de esto para ser mejores cristianos. Ahora vamos al segundo punto, ovejas malvadas, descritas y juzgadas, porque no quiero que seamos ovejas malvadas. No solo los líderes serán malvados. Una cosa es cuando tiene mal pastor. Eso no quiere decir que usted tiene que ser mal miembro de la iglesia. Usted es responsable a Dios. ¿Cómo se conduce? Que yo sea el mismo diablo aquí, usted siga siendo fiel a Dios. Amén. Y juzgue todo lo que sale de mi boca a base de la palabra. Dice Ezequiel capítulo 34, verso 17 al 19. Mas en cuanto a vosotras,
Ahora está hablando con nosotros. Yo como oveja, ustedes como oveja. Olvidemos liderazgo. Aquí no hay líderes, aquí no hay cabeza del hogar. Y aquí no hay la esposa que debe someterse. Aquí todos estamos delante de Dios. Somos ovejas o cabritos, eso es otra cosa. Porque miren lo que dice. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, porque había oveja y había oveja, las dos eran ovejas, pero una se portaba así y otra se portaba así. Entonces él hace distinción. Y luego dice, entre carneros y machos cabríos. Yo soy macho en casa, me gusta escuchar hombres, no me gusta, pero oigo hombres decir así, tú eres un macho cabrío, pues ya estás condenado. Y en el verso 18, es poco que comáis los buenos pastos. Mire, esto es entre las ovejas. Tú comes los buenos pastos, te adelantas, eres la oveja más rápida, más fuerte. Tú vas y comes los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que dentro de vuestros pastos queda. Ya que comiste, lo pisoteas todo para que los que vengan detrás no les quede nada, porque solo tú quieres. Y luego dice, y que bebiendo las aguas claras, enturbáis, ya que bebiste, entras y alborotas toda el agua. La destruyes, además con vuestros pies las que quedan, para cuando los demás vengan tengan que beber agua revuelta con lodo y hierbas y todo. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, porque las ovejas verdaderas de Dios prefieren que otros coman y beban primero. Ellos se sacrifican, por eso es el Espíritu de Cristo. Sacrificó su cuerpo para transformar nuestro cuerpo en su templo. Wow. Él nos pone por delante el cuidado. Estas ovejas llegaban y aquellas les habían hecho todo el daño. Los dejaban comer primero. Dice, mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Me acuerdo del testimonio de unas muchachas que lloraron cuando se murió el papá. Y una de ellas se puso de pie a comentar lo que se acordaba de su papá. En los tiempos de la depresión aquí en los Estados Unidos, en los 30, cuando no había mucho trabajo, no había comida. Dice, ahí estaban todos en la mesa y el papá se sentaba y empezaban todos a comer y la mamá le servía plato al papá. El papá ponía la mano sobre el plato y se despedía de la mesa, que tenía cosa urgente que hacer para que hubiera comida para los demás. Ya de grandecitas empezaron a acordarse cómo el papá se sacrificaba para que sus hijos y la esposa tuvieran comida. Ese es Dios, ese es una buena oveja. Pero luego la oveja que come destruye lo que queda para que los demás coman. En las fiestas latinas aquí, desde cuando yo empecé, había un tiempo que la gente traía comida, pero cuando llevaban a la mesa a recoger comida, recogían lo de ellos y no dejaban para los demás. Y cuando yo observé eso, me dio un coraje, pero me quedé callado. Y también en la mesa los que servían, miraba yo esto. Se servían platos y los guardaban debajo de la mesa para llevar a la familia en casa. Son la gente que venían a comer, los que no traían casi nada de comida por pobreza, casi no alcanzaban. Lo mismo me pasó en el ejército. Yo era el corporal encargado del pelotón. Y como nosotros éramos el último, los que iban adelante daban dinero a los sirvientes para que les dieran doble. Para cuando llegaba mi tropa, casi no había comida. Yo siempre me quedaba al último. Y todo el mundo insistiendo que yo fuera por delante. Dice, no, primero coman ustedes, yo agarro lo que sobre. Oiga, agarraba pedazo de pan que dejaban allí,
y limpiaba la olla para ver qué comía. Pero si ellos comían, yo estaba bien. Y dice, pero ¿cómo eres tonto? Ustedes no entienden. ¿Qué harías tú por mí si me estaban para matar? Dice, pues yo te defendiera. ¿Por qué? Porque tú te preocupas por nosotros. Pero ustedes también deben de preocuparse por ustedes para asegurar que los que van adelante no agarran más para que los que vienen atrás no alcancen, sino que vean lo que hay y lo dividan entre todos. Aprender. Estas ovejas de Dios. Es más importante que otros coman. Y créame, donde cada quien se preocupa por otros, todos se preocupan por uno, nadie va a quedar sin nada. Yo empecé a comprar, creo que eran 20 libras de alitas y a traerlas. Ya no lo hago y mucha gente se acuerda, ¿y cuándo va a traer alitas? ¿Cuándo va a traer alitas? Porque hermanos, la carne desaparecía. Oiga, había arroz para tirar y nadie era chino. Ok, aquí está reprendiendo las ovejas que se preocupan por sí mismas. Ese no es Cristo y Dios lo reprende. La oveja engordada será juzgada, la egoísta. Dice Ezequiel 34, verso 20 al 22. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Porque hay flacos que comen y comen. Oiga, yo he visto flacos que se ponen plato de 3 pisos y no engordan, me da celos. Y hay gordas que se sirven un platito y de todos modos engordan. No, está hablando aquí de gente que quieren todo para sí y gente que no alcanza. Cuando está hablando de gordo y flaqueza no es físico, pero salud, porque no alcanzan lo que hay. Y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles. O sea, en lugar de ayudarle a la débil, la hacen a un lado, con este para allá para comer yo. Y la débil, pobrecita. Y dice, Dios está viendo todo eso. Hasta que las echasteis y las dispersasteis, yo salvaré a mis ovejas. Y nunca más serán para rapiña, está hablando del cielo. Y juzgaré entre oveja y oveja. Aprender, hermanos. Aprender de esta lección, de este capítulo. Ahora la descripción del buen pastor. Todo lo que ha dicho Ezequiel sirve para ansiar más al buen pastor. Porque por buen pastor que sea un ser humano, nunca va a ser al nivel del buen pastor Dios. A no confiar en la humanidad, que Dios establece liderazgo y hay que respetarlo, por supuesto, es bíblico. Pero a no confiar en el hombre, porque maldito es el que confía en el hombre, a confiar en Jesús. Dios habla aquí de oveja con oveja y pastor sobre ovejas, con el fin de que busquemos algo mejor, y no hay nada mejor que Jesús, que dio su cuerpo por usted y por mí. ¿Me entiende? ¿Hasta qué grado fue para mostrarnos a nosotros su gran amor? Ningún ser humano, yo no voy a sacrificar a mi hijo por usted. No lo voy a hacer. No está en mí y además, aunque lo sacrifique por usted, usted no gana nada. Pero Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Hermanos, cuando vemos la corrupción y todo eso, debemos de alzar nuestra mirada hacia el autor y consumador de nuestra fe, porque no podemos confiar en la humanidad. Y las cosas van de peor a peor. Oiga, desde el tiempo que yo nací al presente, ¿qué cosas? Ahí en el rancho yo me acuerdo de niño, las puertas abiertas, ventanas abiertas,
y dejábamos la casa para ir a visitar o ir a las labores, regresábamos y no se robaba nada. Ahora parecen cárceles las casas. Están más protegidas las casas ahora que las cárceles, porque prisioneros viven escapándose. Y aún así entran y roban. Qué triste, las cosas van de peor a peor, una señal de los últimos días. Vamos a leer, porque tenemos un buen pastor extraordinario, se llama Jesús. Pero debemos de aspirar a ser como Él. Y si todo el mundo aspirara a ser como Él, cambiaran las cosas. Podemos tener impacto en el mundo que nos rodea. Tenemos que empezar en nuestras casas y luego en los trabajos, donde quiera que tenemos influencia a presentar a Cristo. Ezequiel, el pastor divino, capítulo 34, verso 11 al 16. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo, dice Jesús, iré a buscar mis ovejas, ya que el pastor humano no lo hace. Pero entienda, está hablando ovejas. La parábola de las búsquedas, la parábola de la oveja perdida, ustedes la conocen, ¿verdad? ¿Qué hace el pastor? Ok, dejó 99 y se fue en busca de la perdida. ¿Qué tanto amor? Ahora entienda lo que está diciendo Jesús. Lo que está diciendo los fariseos y saduceos, se creían salvos, no necesitaban salvador. Solo las dejó, porque ellos no necesitan salvador, pero esta perdida sí necesita. Y la oveja perdida reconoce que necesita que el pastor la encuentre. El que reconoce que necesita pastor, el pastor deja las que no creen que necesitan y van en busca. Porque la oveja perdida, como las 99, necesitan al pastor. No se pueden defender. Y no tienen cabeza para buscar pasto. Necesitan pastor. Pero estas ovejas se creen autosuficientes, pero va en pos de la oveja. Y un negociante que estaba en una clase estudiando eso, dijo pero ese es mal negocio. Dios es el mal negociante. Dice, ¿por qué? Pues ¿quién va a perder 99 por una oveja? ¿Qué si no la encuentra? Yo prefiero proteger las 99 y tengo ganancia. ¿Y qué si tú eres la oveja perdida? Ah, no, que vaya en pos. Pero eso es lo que tenemos que realizar. Que cuando nos perdemos, ¿quién viene a buscarnos? Dios. Ahora, esa es la parábola de la oveja. La parábola del hijo, ¿quién va a buscar al hijo pródigo? Nadie. Ni el papá, ni la mamá, ni el mayordomo, ni los siervos, ni el hermano. Nadie. ¿Por qué? Porque el hijo conoce cómo regresar. Yo he tenido ovejas y son tontas. Pero el hijo ya sabe dónde está su casa, ya sabe quién es el papá. Está rechazando la autoridad del papá. Y hasta que no lo reconozca, no va a regresar. Pero miren lo que Dios hizo. El pastor no busca a los hijos pródigos, o no condenan al pastor que no sale en busca de todos los que se van. Va en busca de las ovejas, no de los hijos pródigos, porque ellos saben, conocen, ellos saben cómo regresar, ellos tienen que regresar y arrepentirse con Dios. Entienda la diferencia, eso no condene pastores. Cristo dejó el cielo para venir a buscar, porque no había hijos en la tierra. Ahora en Cristo, criatura nueva, todo lo viejo pasa y ahora somos hijos adoptados y comprados. Pues bueno, vamos a seguir. En el verso 12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Lo que dice aquí, en tiempo de nublado y en tiempo de oscuridad, la oveja, pánico,
y empieza a caminar. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Hablando con referencia a Israel, ahora Israel se llegó a formar como nación a fines de los años 1940 y todavía hay un gran éxodo donde judíos de todas partes del mundo están regresando a su tierra, porque judíos están empezando a ser perseguidos como en tiempos pasados, como cristianos. Pero ellos están regresando a su tierra y Dios está cumpliendo su promesa. Yo los voy a traer de todos lugares. Del verso 14, perdón. En buenos pastos los apacentaré. Cuando Israel fue formado y entregado a los judíos, creo que fue en el año 1949, por ahí, era un desierto. Los árabes hicieron un basurero del lugar. El árabe no respeta tierras. Ahora usted vaya a Israel. Es el país que exporta más naranjas de todos los, y vamos, qué pequeño, pero debe de ver las huertas que tienen, que antes eran desiertos, porque estuve en un museo y enseñan las fotos cómo estaba la tierra antes y cómo está ahora. Oiga, es increíble, pero Dios les dice que los va a apacentar. En estos pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, más a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. ¿A quién no busca Dios aquí en este pasaje? ¿A quién? Engordadas. A las gordas. A las gordas. Ya perdí. Bueno, busca sus ovejas. Él conoce cuáles son de él. Pero aquí no ve dónde busca pastores. ¿Por qué? Porque a los pastores y a los hijos no se buscan. Ellos tienen que arrepentirse y regresar, porque el pastor sabe de dónde se descarrió. La oveja no. Si usted está en los caminos del Señor y se aparta y se enfría, no espere que Dios venga a buscarlo. Él espera que usted regrese y está esperando que usted venga y lo corre, le da el abrazo y lo restaura. ¿Ok? El pastor davídico, porque Dios hizo un pacto con el pastor David y le dijo de su descendencia iba a tener un rey que iba a ser perpetuo, y Jesús es hijo de David. Dice Ezequiel capítulo 34, verso 23 al 31, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad. ¿Cómo van a habitar en el desierto si no hay suficiente agua ni comida? Y dormirán en los bosques. Está hablando de los nuevos cielos y la nueva tierra, hermanos. Pero muchos pastores y muchos predicadores predican que eso es para hoy. No, eso es para el futuro. Porque lee aquí en el desierto, y van a dormir en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, no en diluvios como a veces pasa, y lluvias de bendición serán, no será de huracanes y tornados que destruyen y aguas que se desbordan los ríos y se llevan montañas con ellos, no. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Ahorita no hay seguridad.
Y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra los devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien los espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Eso es lo que Dios tiene en plan para todos. Mientras hay que ser fiel. Amén. Estamos puestos de pie. Divino Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a responder a ella, Padre. Pero pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo en esto. Que esta tu palabra despierte una fe, una convicción. Que, Señor, tú eres nuestro pastor. Y a ti te alabamos y te damos gracias, Señor, por todo, porque no nos falta. Tú eres nuestro gran proveedor. Y por ello te damos gracias. Y de esa provisión, ahorita damos la ofrenda a la escuela dominical. Bendice y bendícenos en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.